pues uno se cree, perdón, estoy poniendo el cronómetro, uno se cree que cuando es creyente puede coger a cualquier persona, a cualquier mujer, o cualquier mujer a cualquier hombre. Eso piensa. Pero aquellos que ya tenemos conocimiento y experiencia nos damos cuenta que para escoger tu pareja, lo mejor que hay es ponerte en las manos del Señor, que el Señor te guíe y que el Señor te traiga a tu mujer. Yo le doy gracias a Dios por lo que Dios me dio, porque por eso estoy hoy aquí también, por ella. Amén. El Señor bendiga esta tarde su palabra. En esta tarde la palabra que vamos a compartirla, unos la van a entender y otros no van a saber de qué va. Y es normal. Porque para poder entender un mensaje que viene de parte de Dios, se necesita un requisito. Y aquí lo tenemos en esta tarde. Para que tú puedas entender la palabra de Dios, el requisito indispensable es que tú hayas nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, a muchos que llevan años escuchando la palabra de Dios, les sigue sonando el mensaje a chino. Por muy sencillo que sea, te va a sonar a chino. Te va a sonar a locura. Esto es incomprensible lo que esta gente hace. Yo no lo puedo entender. Y después está la parte que ha nacido de nuevo y se supone que debería de entenderla. Eso ya también habría que hablar. Así que si alguna vez, si no te has planteado nunca, ni te has preguntado el por qué yo no me entero nunca, sea como sea la palabra de sencilla, simplemente es por eso. Porque para entenderla necesitas tener el Espíritu de Dios en tu vida. En tu vida. Dentro de ti. Claro, alguno podrá decir, ¿qué dice este? ¿Cómo va a estar el Espíritu de Dios dentro de él? Pues sí, no estoy loco. Porque la palabra se ha de discernir espiritualmente. Dice la palabra en Primera de Corintios 6, 19, te lo voy a leer. Dice, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo, el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que habita en aquellas personas que han nacido de nuevo. Hay cosas que son difíciles de explicar y uno las cree por fe, pero si la palabra dice que dentro de mí el Espíritu de Dios habita, yo lo creo. Y lo creo por una sencilla razón, porque como dice la palabra en el libro de Romanos, dice que cuando el Espíritu de Dios habita en ti, dice que le da testimonio el Espíritu de Dios a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo podrías entender? Es algo imposible. No se puede, hay cosas que no se pueden explicar.
sino que se tienen que experimentar, se tienen que vivir. Y cuando una persona, cuando tiene un encuentro con Jesús, cuando ha reconocido que es pecadora, cuando una persona ha entendido lo que pasó en la cruz del Calvario y por qué pasó, y cuando te acercas a los pies de Jesús y le pides perdón por tus pecados, en ese instante, el Espíritu de Dios viene a tu vida. Y a partir de ese instante, tú comenzarás a sentir cosas. Aunque no lo vas a entender todo, pero a partir de ese momento, tú vas a comenzar a entender cosas porque dentro de ti van a suceder grandes cosas. Porque el que habita es el Espíritu de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y a partir del verso 12. Traigo otra versión, por eso quizás no sean las mismas palabras, pero el significado será el mismo. Dice, Romanos 8, verso 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cómo pues? Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pero yo quisiera hacer hincapié en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero aquí tenemos un problema, como antes decíamos. Hay personas que no van a entender el mensaje y hay personas que sí. Pero dentro de los que lo van a entender, también hay otra problemática. Que no todos nos dejamos ser guiados por Dios. No todos dejamos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos guíe, gobierne nuestra vida. Y hay cosas, hermanos, que son palpables, que se pueden ver. Hay cosas que se ven desde lejos. Y me refiero a los creyentes, no a los que no han nacido de nuevo. Podemos ver personas que no son guiadas por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Cómo averiguo yo que una persona no es guiada por el Espíritu? Pues una forma de ver y comprobar de que un hermano no está bajo la guía del Espíritu, simplemente es porque no da los frutos del Espíritu. Cuando una persona no da los frutos del Espíritu, quiere decir que esa persona no está al completo bajo el señorío de Jesucristo.
El Señor no está controlando tu vida al 100%. Hay cosas en tu vida que no se las ha entregado. Hay alguna parcela por ahí que no te interesa que el Señor te la controle. Esta parcelita, Señor, lo siento, perdona, pero esta la voy yo a controlar, porque yo sé, Señor, manejarla. Y eso es fruto de no estar bajo la guía del Espíritu Santo al 100%. Una cosa es decir y orar: Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, gobierna mi vida. Y otra cosa es dejarlo, que Él gobierne tu vida y te guíe. Todos conocemos el refrán, ¿no? Del dicho al hecho hay un trecho. Pero después nos damos cuenta algunas veces y nos quejamos y decimos: Señor, ¿por qué el hermano o la hermana es tan bendecida? ¿Por qué no me bendices como bendice a este hermano o a esta hermana? Señor, ¿qué tiene este hermano o esta hermana que yo no tenga? El que tú vengas a la iglesia y no te pierdas un culto, eso no quiere decir de que tú estés bajo el control del Espíritu Santo. Porque en la iglesia hay personas que vienen y sabemos de que el control del Espíritu Santo quizás brille por su ausencia. Y es así, hermano, no estoy diciendo ninguna locura. Hoy la iglesia está teniendo un problema, aquí y en el resto del mundo, que se nos están metiendo en la iglesia muchas cosas del mundo. Muchas. Esta mañana estaba yo viendo el Facebook. Si hay un poquito de agua, por favor. Y ¿os acordáis de esta monja que creo que está en Cataluña, creo que es argentina, que salía muchas veces en los programas de política? No me acuerdo cómo se llama. ¿La habéis visto alguna vez? Gracias, Lolo. Bueno, es una monja que hace un tiempo estaba todos los días en los telediarios y en los programas de debate. Y hoy la vi en una pequeña entrevista y el entrevistador le habla y le pregunta a la monja: hermana, ¿qué le parece? Y empieza a preguntarle acerca de lo que hoy tenemos allá afuera, acerca del matrimonio entre diferentes personas, entre diferentes sexos. Y me quedé con las patas colgando, como decimos aquí. Ella aprobaba que tanto mujeres como hombres, como lo que sea, que mientras el amor sea puro entre ellos, que no hay ningún problema. Todo lo contrario de lo que la palabra de Dios enseña. Y es una monja. Se supone que es una persona que está encerrada entre cuatro paredes, se supone que tendrá conocimiento de la palabra de Dios y se supone que debería de estar en contra del pecado. Y en este caso no está en contra, sino que lo apoya. Lo apoya. Pero algunas veces yo, cuando terminé de ver ese trozo de vídeo, veo otras fotos, y ya hace tiempo de que tengo carga en mi corazón y siento pena
acerca de ciertos hermanos en la iglesia, no de esta iglesia. Yo he pasado por 3 iglesias, es de otra iglesia, ustedes ninguno lo conocen, pero recuerdo a una persona, una mujer, que tenía problemas por venir a la iglesia. Tenía problemas con su marido. Claro, su marido no era creyente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ella se buscó un incrédulo. Yo no creo que el Espíritu la llevara a que buscara una pareja fuera del pueblo de Dios. No podía ir a la iglesia. Pero ahora llevo tiempo que la veo, y la veo en distintos lugares, a distintas horas. Su forma de vestir cambió bastante, y con otra persona, el marido, ni lo conozco y nunca sale. Y nunca sale. Pero después, cuando se reúnen, a lo mejor con él, van a una iglesia, por su forma de hablar quizás algunos crean que es una persona que está entregada a Cristo. Mira, te voy a leer una frase que dice, la vi esta mañana: nunca sacrifiques tu relación personal con Dios por otra relación con una persona. Una frase preciosa. Una frase preciosa. No sacrifiques tu relación personal con Dios por tener una relación con otra persona. Es preciosa, pero es difícil. Es difícil. Es difícil. Y para poder llevar esa frase a cabo en mi vida, necesito obligatoriamente que el Espíritu de Dios esté controlando mi vida. Que la esté controlando. Y deberías de preguntarte, ¿estoy dejando que Dios esté a través de su Espíritu controlando mi vida? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te esté controlando? ¿Le estás llevando al Señor a través de su Espíritu las grandes decisiones que tienes que tomar en tu vida? Esta mañana escuchaba a un predicador que hace unos años iba a venir para España. Tenía los billetes de avión comprados con unas personas y antes de embarcarse en el avión sintió que le dijo el Espíritu: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Dice, eso es lo único que sentí en mi interior. ¿A dónde vas? Y le dije a los que venían conmigo, dice, mira, nos quedamos aquí. No vamos para España, ya con todos los viajes pagados. Y él sintió que el Espíritu le estaba diciendo, ¿a dónde vas? ¿Quién te ha mandado que vayas a España? No es malo que hubiese venido a España, no tiene nada de malo. Pero hay veces que cuando vamos a hacer ciertas cosas en la vida, tenemos que preguntarle al Señor si es su voluntad lo que voy a hacer, Señor. Señor, voy a dar este paso y quiero que tú me dirijas. Es lo mismo que cuando vemos que nuestros hijos van a dar un paso, nosotros creemos que es un paso en falso y que se están equivocando, y nosotros tratamos de hacer todo lo posible y de aconsejarle para que cambie su decisión, porque sabemos que a lo mejor se va a estrellar, o un porcentaje muy alto es de que se estrelle.
Y dice ese hermano, dice, me fui para casa, me preguntó mi mujer, ¿qué haces? Y dice, mira, solamente he sentido una voz en mi interior que me decía, ¿a dónde vas? Dice, yo podía entender de que quizás el viaje que yo quería hacer para España, a lo mejor el Señor no era el momento. Una decisión que yo había querido tomar, quería hacer ese viaje, hacer una gira, pero había momentos en que el Espíritu me estaba hablando y yo no lo estaba escuchando o no sabía interpretar lo que Él me estaba diciendo. Dice que a los pocos, a unos cuantos de años, le dijo, hijo, coge a tu equipo y vete a España. Dice, y el Señor me preparó una gira. Y estuve por toda Europa y fue una gira victoriosa y fructífera. Pero porque se lo había dicho el Espíritu. Ahora, ¿cómo sé yo que el Espíritu me lo dice? ¿Cómo puedo saber yo y entender que es el Espíritu el que me habla? Algunas veces lo digo, yo después de 32 años, mi mujer lo sabe, algunas veces hasta casi le leo el pensamiento. ¿Es verdad, cariño? Le leo el pensamiento. Sé lo que piensa. Sé muchas veces las decisiones que va a tomar. ¿Y por qué lo sé? Porque llevo 32 años con ella, acostándome, levantándome, comiendo, cenando, yendo a todos los sitios. Todo el tiempo que puedo, estoy con ella. Nos hemos separado las veces contadas. ¿Por qué? Algunas veces el Espíritu de Dios habla y tú no te enteras. Que es algo grave, ¿eh? ¿Sabes por qué no te enteras? Muy sencillo. Porque no pasas tiempo con Él. No estás pasando tiempo con Él. ¿Por qué? Porque la oración es aburrida. Para algunos. ¿Qué hace una persona en su cuarto de rodillas, apoyado con los codos en la cama, y cuando te das cuenta te crees que lleva 1 hora y cuarto orando y lleva 1 hora durmiendo? La palabra del Señor nos enseña y nos dice que tenemos que tener un tiempo para poder entrar a nuestras cámaras y exponerle al Señor nuestra vida, nuestros problemas. Yo muchas veces he dicho de que una oración mínimo, no hay quien te quite, mínimo media hora. Lo mínimo, y te lo demuestro. Lee el Padre Nuestro. Léelo. Busca en internet un estudio acerca del Padre Nuestro. Y tiene una serie de puntos que si tú llevas esos puntos, como te lo enseñas ahí, tienes media hora. De ahí para arriba. Pero claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La gran mayoría, cuando entra a la oración, ¿para qué es? Pues para pedir, para llevarle al Señor nuestros problemas, para descargarnos a nosotros. Y oramos con unos abiertos y otros cerrados, mirando al reloj. Y cuando ya has expuesto todos tus problemas, fuera. Ni le has dado gracias al Señor, ni le has alabado y bendecido su nombre, y ni siquiera al final de la oración has tenido, ni un minuto en silencio a ver si te dice algo. Claro,
¿Cómo no va a fallar la guía del Espíritu de Dios en mi vida si no estoy acostumbrado a escucharlo en mi interior? Y ahora viene lo segundo. Es una pena, pero es cierto. Hay creyentes que ni siquiera leen como mínimo una vez al año la palabra de Dios. Hay cristianos que en 2 años no han leído la palabra de Dios. Hay creyentes que en 3 años no han terminado de leer la palabra de Dios. Hay creyentes que llevan 10 años y no han leído la palabra de Dios. Quizás haya creyentes que lleven 20 años y no hayan leído todavía la palabra de Dios. ¿Cómo quieres tú tener una relación personal con el Espíritu Santo y conocerlo si no vas a la palabra de Dios? ¿Cómo quieres conocer al Señor como Padre si no vas a la palabra de Dios? Si lees en los Hechos de los Apóstoles, verás cómo el Espíritu Santo, dicen que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, y algunos sugirieron de que en vez de llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, se tendría que haber llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el gran protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Y hay veces que el Espíritu Santo le impide a personas de pasar de un lugar a otro, porque Dios es grande, porque Dios ve más allá de estas paredes. Dios sabe lo que va a pasar mañana, tú no. Pero lo importante es que si el Señor te cierra una puerta, no intentes abrirla, no intentes cruzar. Hay veces que nos empeñamos y dale, yo tiro esa puerta y después vienen las consecuencias. Pero volvemos a lo mismo, es porque no estás acostumbrado a tener esa relación tan estrecha con este personaje que nos habla la Biblia, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermano, el Espíritu te guía y el Espíritu te va a recordar todo lo que Dios te ha dicho a través de su palabra. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios, el Espíritu ni te va a revelar ni te va a guiar. Porque la palabra de Cristo, como dice Pablo, no mora abundantemente en nuestros corazones. Y la forma que tiene el Espíritu de guiarnos, una de ellas es porque la palabra de Dios mora abundantemente en tu corazón, porque hay un conocimiento de la palabra de Dios. Yo elijo una pareja cristiana porque desde el Antiguo Testamento hasta el final voy viendo. En el Antiguo Testamento el Señor no quería que su pueblo buscara mujeres en otros pueblos que no fueran de su pueblo. Y en la palabra de Dios podemos ver a los grandes hombres del Señor, cómo todos cayeron e hicieron grandes cosas que no agradaron a Dios. Porque escogieron mujeres que no tenían que haber escogido. Y tuvieron sus consecuencias. Y ahí está. Y si tú lo sabes, ¿por qué a la hora de tomar una decisión no te guías por esto? No te guías por el mensaje de la palabra de Dios. Porque, Señor, tú sabes, yo soy más listo también. Pero después sufrimos.
las consecuencias. Conozco muchos matrimonios que se han separado. ¿Por qué? Porque Cristo no era el centro de su vida. Creían que uno podía convertir al otro, pero al final no. No, ¿por qué? Porque desde el principio empezamos malamente y como se suele decir, cuando algo empieza malamente, malamente terminará. Vamos a ir terminando, dice, pero cuando venga, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, pues enseñará todas las cosas. ¿Quieres tener un consuelo en momentos de dificultad? Vete al despacho y habla con el pastor. Vete a un psicólogo y descárgate. Muchas veces, no sé si lo había escuchado, que decía, hay un dicho por ahí que los camareros también son grandes psicólogos, porque van al bar y le cuentan toda su vida al camarero. Yo he estado de camarero, y es verdad, no han venido a contarme su vida. Pero hermano, el que verdaderamente te entiende, el que te comprende y el que mejor te va a dar consejo será el Espíritu Santo. Ese es. No te digo que no vayas a ver al pastor, porque la palabra nos enseña también que los pastores son los que cuidan por nosotros. Pero antes de ir, por ejemplo, al pastor, antes de que vengas a mí, oye, prueba, entra en tu habitación, ponte en las manos del Señor, órale al Espíritu Santo, escúchalo y verá cómo la cosa te va a cambiar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que pasa, hermano, que también es difícil, nos cuesta trabajo dejarnos guiar. Pero tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestro carácter. Y algunos piensan también alguna vez, Señor, yo no soy tonto, déjame a mí también moverme, yo sé lo que tengo que hacer. Pero claro, como hemos dicho antes, tú más allá de tus narices no ves, pero el Espíritu sí ve más allá de lo que tú no puedes ver. Cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Era Felipe cuando va el etíope y está leyendo un pasaje de las Escrituras y no lo entiende. Y ahí está Felipe. Y le dice el Espíritu, Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe supo escuchar la voz del Espíritu y acercarse al carro. Y al resto lo conocéis. Se sube al carro, le predica y al final termina bautizándolo. Nosotros, te dice el Espíritu, oye, háblale a esa persona. ¿Será a lo mejor un pensamiento que me viene en la cabeza? ¿Será cosa mía? Pero volvemos a lo mismo. Hoy el problema que tenemos es como el problema este cuando tienes una radio que no coge bien la frecuencia y hay mucho ruido. Hoy hay tanto ruido en nuestras vidas que la voz del Espíritu Santo se mezcla en tantas cosas en medio de nuestra vida que no sabemos distinguir la voz del Espíritu. Hay algo muy importante en nuestra vida y es vivir en una vida de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando hay santidad en una vida, quiere decir que tú estás viviendo de una forma muy estrecha con Dios. Estás viviendo de una forma muy cercana a Dios. Y eso quiere decir a través de su palabra y a través de la oración.
Estás pasando tiempo con Dios a través de la oración. Hoy tenemos un problema, lo tenemos desde siempre, pero el campo de batalla más grande que tiene el creyente está aquí, en su mente. En su mente. Esto es un campo de batalla. Y si tú controlas tu mente, podrás ganar muchas batallas al diablo. Pero para eso volvemos otra vez y te recuerdo lo que dijo Pablo. La palabra de Dios tiene que morar abundantemente. Hermano, te voy a dejar con un versículo, me dejo muchas cosas, pero te dejo con un versículo nada más. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando muchas veces, hermanos, no sabemos distinguir la voz del Espíritu de Dios en nuestra vida, es porque, como hemos dicho antes, hay interferencia. Y una de las grandes interferencias que hay en nuestra vida es causada por falta de santidad. Es causada porque no vivimos delante del Señor como el Señor demanda que lo hagamos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.